Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar con el diputado Juan Carlos Arango, el presidente del Partido Popular, el único de su partido que se representa en este hemiciclo. A propósito de todos los problemas que se han causado con respecto a las partidas que se han otorgado a la Asamblea, el uso que se le ha dado, y bueno, ustedes ya conocen toda la situación que se ha generado con la fiscalización que quiere hacer la Contraloría General de la República a esta situación. Gracias, diputado, por estar con nosotros en el Polígrafo. Es un placer tenerlo. Gracias por la invitación. Gracias. El diputado también, debo decirlo, es uno de los más cumplidos en la Asamblea. Tiene un récord pues, muy impresionante de asistencias, no ha pedido ninguna licencia en todo este tiempo. Es una persona cumplida, a diferencia de muchos de sus colegas que han hecho prácticamente de este cargo un uso muy recreativo, por así decirlo. ¿Usted cómo ve esa diferencia entre su trabajo y su labor responsable frente a otros que se lo toman como que de chiste? Bueno, no creo que nadie en esa asamblea se tome ese trabajo de ser diputado de la República de Panamá como chiste, pero somos muchos, somos varios los que cumplimos tanto en las comisiones permanentes como en el Pleno. Y cada vez son más. O sea, yo trato sinceramente de no hablar en negativo de nadie de los que han llegado ahí por voto popular. O sea, ese juicio que hace la ciudadanía cada 5 años, si le dan no el voto o le dan el trabajo en esa curul, para mí es de mucho respeto. Y si ellos, cada uno tendrá que rendirle cuentas tanto a su familia como al electorado de su circuito. Diputado, ¿por qué no dejaron entrar a la Contraloría para hacer la fiscalización de la 080? No sé, no he podido hablar con la directiva, con la presidenta, no le he hecho esa pregunta. O sea, no sabría cómo contestarte si no he podido conversar con las personas responsables del tema. Se siente como que hay algo que ocultar. A pesar de esa publicación, hay cosas que aún faltan según la ANTAI y no está muy clara esa situación de quién ocupa qué cargo. ¿Ustedes por qué no creen que es importante, o bueno, tal vez usted sí lo cree, claro, pero usted cree que debería de dársele la oportunidad a la Contraloría para que fiscalicen esa partida? Mira, la respuesta sencilla es sí. Nosotros, todos los que somos funcionarios públicos, no importa dónde, debemos ir en la dirección de esta nueva cultura o esta cultura que debemos tener, y nadie puede estar por encima de la Contraloría en temas de dineros públicos. Esa es la respuesta práctica y sencilla. En los momentos políticos y las presiones políticas van haciendo que las cosas se compliquen aún más. Las personalidades, los tiempos y las costumbres que en algunos casos están llegando a puntos que necesitamos como país sentarnos a decir de hoy en adelante vamos a hacer las cosas distintas. Pero por su respuesta veo que la opinión de la directiva de la Asamblea no es la misma que la que representan. ¿Usted tendría alguna inquietud que manifestarle a la directiva de la Asamblea con respecto a esta actitud? Mira, yo lo que podría darle algún consejo o participar de ver cómo podemos administrar el dinero público de una forma diferente. Sin embargo, ser presidente o presidenta de la Asamblea, que es un órgano del Estado, no es un ministerio, es uno de los 3 órganos del Estado que según la Constitución debemos buscar el balance y el contrapeso de los otros órganos del Estado. Y en algunas posiciones políticas a veces se siente una desventaja puntual porque la Constitución nuestra centraliza mucho poder en el Ejecutivo, mucho poder en todo el sentido de la palabra. O sea que depende cómo usted lo vea o cómo usted lo quiere plantear, sí debemos retomar temas de fondo y de forma. De fondo. O sea, ¿cuál sería el consejo que le diera usted a Yanibel Ábrego? Bueno, de verdad que la presidenta, que yo voté por ella, tiene mucho más experiencia que este servidor en la Asamblea Nacional. O sea, no sería quien para darle un consejo, pero sí de ponerme a su disposición en lo que ella piense que la podemos ayudar con mucho gusto. Ese amparo que puso Yanibel Ábrego, ¿usted cree que es acertado?
Ahí sí te digo que el equipo de abogados de la presidenta Yanibel, que es parte del equipo que trabaja en la Asamblea, es importante hablar con ellos y qué concepto, qué plantean ellos, porque seguro que desde el punto de vista político y de los balances de los poderes es donde nace esa posición de ellos de defender, plantear, buscar la forma de mantenerse al mismo nivel que los otros órganos. Lo que pasa es que pareciera que ese amparo es simplemente para impedir que se haga una consulta a fondo de fiscalización del uso de los dineros públicos. Entonces yo me pregunto como ciudadana, ¿por qué la Asamblea puede impedir eso mientras que cualquier otro órgano del Estado tiene que ser auditado? Bueno, no sé si todos los órganos del Estado de esa forma, pero de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Sin embargo, no estoy en los zapatos de la presidenta o de la directiva que en estos momentos, por las circunstancias que están pasando. O sea que no podría profundizar más allá de decir, no podemos hacer que la ciudadanía piense que nosotros creemos que estamos por arriba de la ley. Ahora mismo hay una querella en contra de la presidenta de la Asamblea. ¿Usted cómo analiza esta situación? ¿Esto puede aún más ahondar la crisis del Ejecutivo frente a al Parlamento? Bueno, yo espero que no, porque te voy a responder desde el punto de vista de un diputado nuevo. Es primera vez que participo. Olvídese de que sea nuevo usted. Usted es una persona de principios. No importa si es nuevo o no es nuevo. Casualmente. Y los principios son los que deben de regir en esto. 100%, 100%. Y lo que no está bien, decir aquí no, desde ahora en adelante no podemos hacer esto, y lo que está mal desde el punto de vista que tenga algún tema penal o de ese tipo, se debe investigar y se debe corregir lo antes posible. Porque la imagen de muchas personas que trabajan en la Asamblea, estos señores que sí aportan mucho a la Asamblea, no es justo con ellos, con todos los que estamos ahí trabajando, con el desprestigio continuo, el desprestigio sistemático contra todo lo público. Pero eso es importante y hacerlo correcto por las razones correctas. En ese es el norte que nosotros queremos guiarnos y aportar en ese sentido. Déjeme hacer la pausa, diputado. Regresamos enseguida con más, con el diputado Arango. También vamos a hablar acerca de las alianzas que puede formar el PP en las próximas elecciones y qué va a pasar con el partido en este sentido. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Diputado, gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el diputado Juan Carlos Arango del PP, presidente de este partido. Sí. Diputado, ¿usted cree que esta situación de conflicto es por el control de la Asamblea el próximo 1 de julio? No, yo no creo que sea eso solamente. Eso puede ser parte de estas circunstancias, pero no es solamente eso. ¿Qué más es? O sea, son opiniones. Estamos entrando en un año electoral, que la ley nueva del Tribunal Electoral, gracias a Dios, hace que los periodos sean más cortos y ojalá sigamos en ese norte, no cambiemos eso. Y se entra un año político y eso está causando otras distorsiones o otras críticas más profundas. Y es un reflejo, la misma economía, lo que está pasando entre los partidos, dentro de los partidos, esas primarias que vienen y el desprestigio, porque muchas personas se quieren proyectar desprestigiando a otros. Entonces, toda esta combinación o todo este concepto en un mismo criterio está causando más presión de lo que se había sentido. Pero los controles no debiéramos plantearlo de esa forma. Hay discusiones políticas, hay discusiones de lo que viene ahora, el cambio en el 2019, pero eso no debe ser lo único. Y entre los órganos del Estado debemos replantear algo profundamente, el manejo de los dineros, replantear el balance y no ser parte de una especie de presión a través de los presupuestos. Pero sin embargo usted forma parte de la Alianza Panameñista, como así se empezó este quinquenio. Ahora yo me pregunto, es obvio que como voz independiente, por así decirlo, dentro de la Asamblea, usted quiera tener un cambio y pueda regir. Ya en este momento es prácticamente inocuo
porque no va a surgirse en un año y menos con el desprestigio que tiene y toda la situación que circunda a esta situación. O sea, realmente esto surgió también, y según he escuchado a algunos de sus colegas, por la no aprobación de las dos designadas al candidato, a candidatas de magistrada a la Corte Suprema de Justicia cuando pasaron por la credenciales, por la comisión de credenciales. ¿Usted también lo ve de esta forma? Puede que sea parte de una reacción a una acción, pero no es lo único. Y no debiéramos simplificar algo que se complica desde ese punto de vista. Porque anteriormente hemos tenido debates profundos de otro tipo de proyectos de ley, la ley de contratación pública, falta profundizar más en lo que es la ley de medicamentos, el tema del control de la energía. O sea, hay grupos que controlan un porcentaje importante de la generación de energía en Panamá. O sea, hemos tenido debates profundos, hemos tenido debates de convenios internacionales. O sea que esa parte que solamente simplificarlo al punto Pero esa es la parte política. Sí, se entiende. Entonces, y yo entendería al señor presidente de la República si en un momento dado, él en los últimos 3 años, él se ha trabajado en un acuerdo, se ha trabajado de una forma armónica, como dice la Constitución, y en un momento dado, él, con el derecho que le da la Constitución a él y a su gabinete de escoger a estas 2 magistradas, y que la Asamblea se comportara de la forma que se comportó, también con derecho constitucional, yo entendería la molestia, lo entendería, No, de ambos lados. Pero, diputado, pongamos las cosas un poquito más en el plano real. Yo entiendo que usted, por su posición, le cuesta trabajo, por lo menos hablar en forma un poquito más desencantada de lo que está ocurriendo. Pero yo le voy a poner las cosas más llanas. En la comisión de credenciales ahorita mismo hay una recomposición importante. Estamos en un proceso de nombramiento de 2 nuevos candidatos para la Corte Suprema de Justicia que el Ejecutivo ha dejado pasar en forma irresponsable porque no tiene otra manera. Además de esto, tienen a la Contraloría encima de la Asamblea. Estamos entrando en una etapa preelectoral, igualmente en una nueva composición de la Junta Directiva de la Asamblea y ya no tienen esa mágica armonía que se sentía en los primeros años. Ahora me va a decir a mí usted que esto no es político, que esto no tiene una razón de ser más profunda de lo que usted me menciona. Sí, yo puedo especular eso, pero es que no he conversado con las personas, los actores a los que tú te refieres no son con los que yo he conversado. Y definitivamente ir en esa especulación, por decirlo ahí, de esa forma, es real, tiene muchos argumentos. Tienes razón, pero yo te quisiera mencionar algo. Hace más de un año, viendo estas circunstancias, yo le planteé aquí en este canal que nosotros definitivamente teníamos que entrar en cambios constitucionales. No muchos, ¿A quién le planteó? uno. Aquí en una, ¿Pero a quién lo planteó? Lo planteé yo aquí como parte de su trabajo. Al país. Le dije, señores, nosotros todos necesitamos ponernos de acuerdo en 2 o 3 temas de cambios en la Constitución y en la forma de cómo lo vamos a hacer también. Y uno de esos temas profundos es cómo se escoge los jueces o las magistradas de la Corte Suprema. Ese procedimiento, ese proceso que tenemos hoy en nuestra Constitución debe cambiar. Debe cambiar del 19. Pero todo el mundo sabe eso y todo el mundo está de acuerdo con eso. La pregunta que yo le hago, ¿usted está de acuerdo con una constituyente paralela o con cambios puntuales a la Constitución para aprobarse en 2 asambleas? Yo inclusive mencioné la fórmula, y la fórmula hace 1 año y medio era a través del artículo 314. Si fuese el mismo día, el 5 de las elecciones, el 5 de mayo, que nosotros vamos a escoger 60 constituyentes, o por lo menos que la ciudadanía escoja y diga en una papeleta, algo más básico, si queremos cambios en la Constitución por este y este tema. Así el próximo gobierno no va a tener la opción, que hacer el llamado a estas elecciones de los 60 notables. Yo prefiero, pero sí, lastimosamente ahora yo he conversado con muchas personas y el rechazo de la mayoría no necesariamente es porque no estén de acuerdo
que los cambios son prudentes y necesarios. Pues por el tiempo en que sea. No por el tiempo, es por la persona o el grupo de personas que lo han planteado ahora, por un año electoral. Tenemos mucho, nos hace falta mucho tiempo. Hablemos, hagamos las consultas. O sea que sí y está de acuerdo planteemos. con una constituyente paralela a usted. Sí estoy de acuerdo con una En constituyente. este momento, a la forma preelectoral en cómo nos encontramos también, Pero es que no es en este momento. pues Es lo que va- estamos planteando nosotros, yo por lo menos. a elegirlo va a ser el próximo mayo, ¿no? Tenemos dos opciones, de hecho, en el tema de las elecciones, desde el punto de vista de las elecciones del 5 de mayo. Una opción es preguntarle a la ciudadanía si el próximo gobierno no va a tener opción de hacerlo y quizás en ese primer año Pero eso vienen las elecciones. O escogemos los 60 y dejamos que el Tribunal Electoral, que hay muchas personas capaces en el Tribunal Electoral, de plantear una reglamentación de cómo hacerlo. Tenemos el tiempo y nos ahorraríamos un dinero importante. Pero en un año preelectoral. Hacerlo de la otra forma que plantea el 313 es aún más político. Ya lo hemos hecho en Panamá. En Panamá hemos logrado hacerle cambios a la Constitución desde ese punto de vista o de ese mecanismo. El 313, que una asamblea le deja a la otra asamblea, y eso se ha hecho antes. Así fue que pusimos el Canal de Panamá. Pero a nivel usted es constitucional. parte de la alianza. Sí. ¿Usted no cree que el presidente está delegándole al siguiente gobierno algo que él no pudo cumplir? Sí, y él tendrá que responder eso, y estoy seguro que tiene sus razones importantes de cómo se heredó las circunstancias políticas, en qué proceso. Nosotros, en el plan de gobierno nuestro, de esta alianza, era un punto medular, importante hacerle Todos cambio nos a la quedamos Constitución. así, vea, así, vea, así con los Sí. brazos cruzados, a ver cuándo. Y estoy seguro que el señor presidente tiene razones importantes o razones de peso por no haberlo hecho. Yo lo hubiera hecho, pero ahora con la experiencia que tengo ahora. Usted lo justifica mucho. ¿Cómo evalúa el gobierno del señor Juan Carlos Varela? Mira, ahora mismo, como otros gobiernos, le vamos a dar tiempo al tiempo. Porque cuando uno llega a presidente... Diputado, dígame hasta ahora, Cuando ¿cómo lo uno, evalúa? cuando uno llega a presidente... ¿Qué de la República, diplomático se ha vuelto? cuando- ¿Le han no, ofrecido no, algún consulado, no, un no, embajador? No. No, Bueno, no me han cuénteme, ofrecido eso. cuénteme. Yo solamente soy diputado. Bueno, de dígame, Chame y San ¿cómo Carlos. evalúa el gobierno de Juan Carlos Varela? Mire, cuando uno llega a la presidencia de la República y de 100 panameños, 61 votaron por otra persona y no por usted, usted llega en un concepto, usted ya llega con una minoría importante. Si no me equivoco, el presidente Varela y su equipo de trabajo ganaron con un 38-39%. Y eso ya es algo que nosotros debemos revisar en nuestra democracia. Una segunda vuelta, Pero una no me capacidad. cambie el tema, Pero voy para allá. diputado. Entonces, ese concepto del día a día, es difícil evaluar un gobierno en este momento. Sin embargo, muchos de los proyectos que se hablaron se han podido lograr en porcentuales importantes, como el de vivienda. Uno que yo participé desde campaña, que te lo voy a decir de esta forma, la ley 37 de descentralización es ley de la República desde el 2009. Y en aquel momento estos gobiernos, para no compartir o no descentralizar o no mandar fondos hacia los representantes de corregimiento y alcaldía, nosotros estuvimos de acuerdo con eso y este gobierno lo hizo. O sea que yo sí le doy una oportunidad importante de la intención de buscar la forma. Pero no llevan 92,000 viviendas como están diciendo. La última cifra que escuché Los en la mismos asamblea cifras eran oficiales. 38,000 y Sí, pero están en el proceso 92,000. Pero no están listas. Pero fíjate lo grande que era el trabajo, que las desigualdades que se han creado en esta democracia, que necesitamos seguir en algunos casos, especialmente con la descentralización, profundizar, buscarle presupuesto y mejorar bajarle la burocracia a cómo hacerle llegar ese dinero a los representantes de Diputado, corregimiento. si quiere hablar de burocracia, vaya al gobierno panameñista. Son los peores burócratas que conozco. Papelito para todo, pagar para todo. $5 acá, $10 acá, notaría esto, haga esto. Hemos perdido competitividad en seis escaños. ¿Y sabe por qué es eso? Porque la percepción es que se paga para todo. Entonces, realmente eso me parece un punto importantísimo que ustedes como diputados deberían de haber evaluado. Déjenme hacer la segunda pausa. Regresamos enseguida con más. Y el diputado Juan Carlos Arango. Gracias. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Además de los techos de esperanza, ¿cómo sigue evaluando el gobierno? Pero no se extienda tanto, porfa, para poder... Me queda muy poco tiempo y ya está George ahí. Qué bueno. ¡Qué bueno! Lo estoy tratando mal. No, qué bueno que me lo digas. Sí, mira, ha sido un gobierno, dentro de todo lo que heredó este gobierno, va a ser evaluado en la historia como un gobierno más balanceado. Sí, se van a dejar temas, tareas pendientes, definitivamente. Profundizar en algunos temas que no hemos logrado y en esta época preelectoral va a ser difícil terminarlo. Pero va a haber en el futuro temas más positivos. Aquí, por lo menos. ¿En este gobierno se luchó contra la corrupción o no? Mira, se han planteado temas importantes. Nosotros en la Asamblea vemos desde la Asamblea vemos otra perspectiva de lo que es el gobierno. Y en la Asamblea Nacional tuvimos la experiencia de 2 magistrados de la Corte Suprema. Inédito, o sea, eso es algo que no había pasado antes, por lo menos en mi memoria. Porque se aliaron el CID y el PRD. Bueno, de no haberse aliado hubieran seguido con la misma. No, dos jueces de la Corte Suprema el primer año. Ah, usted dice del juicio que le hicieron a los 2 jueces. Una investigación profunda en los 2 jueces, con aprueba el sistema penal acusatorio. O sea que sí es algo que en algunos casos, personas que si usted me hubiera preguntado a mí si estas personas panameños, que no voy a mencionar los nombres, pues no me corresponde, si hubiesen pisado una fiscalía o si hubiesen estado en un centro penitenciario, en cualquier momento, en otra época, le hubieran dicho a usted, no, eso no va a pasar. Esas personas no van a estar en la lista ni estarán en un centro penitenciario. Sí, pero después de eso, ¿qué más hicieron? Pasó. O sea, siguieron las actuaciones de algunos diputados, archivaron muchas denuncias en la comisión de credenciales contra muchos, muchos magistrados. No digas eso. Del diputado, pero eso ocurrió. Eso no es justo. No, pero espérate. Archivaron muchísimas denuncias en contra de magistrados. Yo no he sido parte de esa comisión. Sin embargo, para ir en la misma línea, han pasado cosas que no habían pasado antes. Y en la comisión de credenciales, cuando usted va a hacer una denuncia al presidente de la República o a un magistrado de la Corte Suprema, tiene unos tecnicismos puntuales y es importante tener esos tecnicismos puntuales porque tiene que pasar por esos requisitos. Estoy de acuerdo para que lograr tiene eso. que haber un filtro. O sea, que a veces cuando se enteran que rechazó la comisión o guardó, lo dicen con un sal y pimienta, como dice una... Tal vez falta más información y divulgación a la ciudadanía para que entendamos qué es lo que pasa. Eso sí, definitivamente nunca va a ser suficiente, pero sí es importante el trabajo que se viene haciendo. Aparentemente el daño era muy profundo, las costumbres se hicieron leyes y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Diputado, ¿ustedes como Partido Popular van a continuar en alianza hasta el final del gobierno o de repente van a buscar otro acomodo? Bueno, nosotros es primera vez que participo en temas de elección popular y luego viendo cómo se ha comportado el Partido Popular y las personas que lo han liderizado, nosotros nos vamos a plan de gobierno, nos vamos a temas que nos puedan unir o a temas que tengamos en común. Nos vamos a esos temas. O sea, que pueden aliarse con otro partido en el próximo año, en miras a las elecciones próximas. La primera respuesta de la pregunta es sí. Nosotros entramos en un plan de gobierno con la intención de quedarnos hasta el final de ese plan de gobierno. Aunque esté muy desprestigiado este gobierno, ¿van a continuar y cargar con ese desprestigio ustedes también? Bueno, ya han pasado 4 años. Bueno. Nosotros no somos... ¿Se hunde el barco con ustedes también? No, yo no veo eso así. Es que más, nosotros los partidos políticos debemos cambiar esa esencia de si estamos o no, o si vamos a entrar el que gana o pierda. Es recuperar nuestros temas profundos y plantearle al país como partido lo que nosotros representamos. Pero qué tema profundo, diputado, si este gobierno pidió y dijo que iba a luchar contra la corrupción y estamos en las mismas o peor. Ese es un tema profundo. Yo no puedo aceptar que estemos peor. Yo no puedo aceptar. Yo sí puedo con una justicia selectiva con la que está ocurriendo. ¿Cuántos ministros de este gobierno han sido investigados por el tema Odebrecht, por corrupción? ¿Cuántos? Amén. Fíjate, le estás haciendo esa pregunta a un diputado. Cuando fui parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, vi cómo los magistrados y el órgano judicial presentaban y sustentaban sus presupuestos. Y en algunos casos
no le hemos dado como país al órgano judicial los presupuestos correspondientes. Esa es una excusa barata. Pero espérate, no, esa es una excusa porque excusa, le voy a decir, sí hay presupuesto para juzgar a unos, pero no hay presupuesto para juzgar a otros o para investigar a otros. Eso no lo va a responder un diputado, eso tiene que responder el órgano judicial. No, si yo no le estoy hablando como diputado, le estoy hablando como presidente del PP, que me está diciendo que va de acuerdo al plan de gobierno y que se va a quedar con el gobierno hasta el final. No tengo ninguna objeción en eso, sino que estoy cuestionando el principio de la corrupción. Y yo también. Yo también siento una frustración enorme, porque no se trata el tema del judicial, en la forma que se debe comportar el sistema judicial, el Ministerio Público, el órgano judicial, son tiempos que no van con los ciudadanos. Nosotros queremos todo ya, lo necesitamos ya, necesitamos ver, y a veces nos vamos directo a condenar antes de darle el juicio. No se trata de eso. No, yo lo he visto, no lo digo por usted, pero sí lo he visto en la ciudadanía, que algunos van a condenar primero y después van a ver cómo la persona tiene que decir que no es culpable. Le tengo una buena noticia. Dime una buena noticia. Ya se acabó el programa. Feliz. No, te voy a decir algo. Panamá es el mejor país de Latinoamérica, por lo menos. Tenemos un crecimiento, tenemos un equipo, tenemos un país bello, pero a veces muchas personas viven en el mundo negativo. Sí, eso es un poco cierto. Así. Eso es un poco cierto. Tenemos que construir y no destruir. En eso yo estoy de acuerdo con usted. Diputado, pero ya se acabó el programa. Qué pena. Gracias, diputado. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.